Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios y ser de bendición a todas las personas que nos vean en las redes sociales. Queremos seguir estudiando acerca de los propósitos que Dios tiene con su creación, porque Dios creó todas las cosas y Él tiene propósitos con todo lo que Él hizo. O sea, no hay nada de que esté ahí por casualidad, sino que a su debido tiempo, pues Dios utiliza las cosas. Especialmente con los hombres, pues recordamos, por ejemplo, cuando Él habló a los profetas. Hay propósitos que Dios tiene que no son fáciles de cumplir. A ciertos hombres los ha llamado para, pues, que hablen de una forma u otra a la humanidad. En el tiempo del profeta Ezequiel, uno de los personajes, pues, que Dios utilizó en una forma más diferente, digamos, o más clara para señales al pueblo de Israel en su tiempo. Llegó al punto de que Dios tuvo que quitar la esposa al profeta Ezequiel. Le dijo: mira, hijo de hombre, el deleite de tus ojos se va a ser quitado de tu vida, hablando de su esposa. Y todo para servir de señal al pueblo de Israel en aquel entonces. O sea que Dios, por tal de hablar a las personas, por tal de darles un mensaje al mundo, para que sepa la situación en que se encuentra y la situación en que pueden llegar a estar, pues Dios tiene que utilizar cualquier cosa, cualquier persona que sea necesaria usar, cualquier situación por tal de llamar la atención de las personas. Con este profeta Dios tuvo que llegar a ese punto donde tuvo que quitarle a la esposa al profeta para que le sirviera de señal al pueblo de Israel. También en otra ocasión le dijo: mira, tú, hijo de hombre, le vas a servir de señal a este pueblo, porque es la única forma que escucha, que pueden poner algo de atención y tal vez hagan caso. Le dijo: vas a cocinar tu alimento, tu comida, dice, con excremento humano. Y el profeta protestó a Dios y le dijo: Señor, nunca he hecho eso en mi vida, no he comido ni cosa inmunda. Y Dios le dijo: ok. Dios le tuvo un poco de misericordia, de compasión. Le dijo: ok, te voy a permitir que uses excremento de animales, de ganado, dice, pero eso también va a servir de señal al pueblo de Israel. O sea que Dios ha usado cosas extremas, situaciones extremas, por tal de dar un mensaje a su pueblo o a quien Él le quiera hablar. Por eso tenemos que tener cuidado cuando Dios nos hable, porque aquella gente Dios les habló y al final de las cosas pues no hicieron caso. Dios tuvo que juzgarlos. El capítulo 9 y 10 del libro de Ezequiel es cuando dice que tuvo este profeta la visión también de la gloria de Dios, parecida a la del profeta Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías, donde profeta Ezequiel narra cómo vio la gloria de Dios, que se levantaba, querubines, serafines, todo eso que pues incluso la gente que no tiene el Espíritu de Dios va y lee eso y dice que eran objetos voladores, que eran platillos voladores y eran extraterrestres, y bueno, pero no, lo que pasa es que Dios ahí le hablaba a estos hombres. En ese capítulo 9 y 10 es cuando ya Dios decide juzgar a esa gente y pues el profeta sigue intercediendo. Le dice: no vayas a destruir a Israel porque es pequeño. Y hasta la fecha Israel es pequeño, pero si no se arrepiente, pues Dios va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Pero por gracia dice su palabra que somos salvos. Hay que poner atención a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer hace 2000 años, porque es la única forma de escapar de ese juicio tan terrible y de lo que viene. Entonces el Señor nos sigue hablando en nuestro tiempo, sigue usando personas con propósitos específicos, pero lo principal en este tiempo es su palabra. Hay que escuchar su palabra, hay que ponerle atención. Y en este caso hemos estado hablando del propósito que Dios tiene con la iglesia que pues ahora ya no es solo el pueblo de Israel, sino la iglesia cristiana que es en todo el mundo, porque el Señor cuando resucitó le dijo a los apóstoles: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, empezando desde Jerusalén, y enséñenles todas las cosas que tienen que saber, aprender, todas las que yo les he enseñado y las que han de venir. Enséñenles la gracia, pues la gracia especialmente que el Señor vino a traer.
Y aquí estamos, es lo que estamos haciendo. Entonces, en el capítulo, vea lo que dice en el capítulo 5, en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo. Una de las cosas o de las funciones que tiene que cumplir la iglesia cristiana desde que el Señor lo habló y hasta la fecha y hasta que Él venga. En el capítulo 5 y verso 14, vea lo que les dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los hombres que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una de las funciones que tenemos que nosotros cumplir como iglesia o como cristianos, todo aquel que se identifique y que diga que es cristiano, que en nuestro tiempo, en este siglo XXI, pues hay muchísima gente que se autodenomina cristiana, sin importar qué denominación, dónde vivan, qué cultura. Siempre y cuando digamos que somos cristianos, que creemos en la muerte y resurrección de Cristo, si hemos nacido de nuevo, tenemos que entender estas palabras del Señor Jesucristo, porque ahorita vamos a ver lo que pasa con las personas que dicen que son luz y no son luz, y las que son luz pero no permanecen siendo luz. Aquí el Señor le está diciendo, ustedes son la luz del mundo, dando a entender, este mundo está en tinieblas, alguien tiene que alumbrarlo. Desde la caída de Adán y Eva, el diablo tomó control, el imperio de las tinieblas, y tiene pues muchos seguidores, desafortunadamente, y esos seguidores algún día tiene que Dios darles una oportunidad y de alguna forma una señal para que entiendan a lo que se están arriesgando al morir sin Cristo. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no va a andar en tinieblas. Y luego nos dice a nosotros, y ustedes también son la luz del mundo, cumpla con su función. Dice, porque se enciende una lámpara, dice, y no es para ponerle taparla, sino para que alumbre todos los que están en esa casa cuando se enciende. Dice, la función de una lámpara es que alumbre a su alrededor, que no se haga parte de las tinieblas, sino que alumbre, que cumpla con su función. Dice, y se enciende una lámpara, dice, y no es para que se ponga, dice, luego usa esta palabra aquí muy importante, dice, para que se ponga en el candelero. Acuérdese que el templo, el tabernáculo desde el tiempo de Moisés y el templo, dice que se dividía en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, allí explica más o menos un poco el apóstol o el escritor de cómo se ponían las cosas en el templo, en el tabernáculo, cuando se levantó. Y dice que en el primer velo o la primer parte del templo, dice, estaba la mesa con los panes de la proposición, los panes que llevaban allí, que ofrecían allí, y que los sacerdotes podían comerlo. Dice, y también estaba el candelero. El candelero era de 7 brazos hacia arriba y se le ponía aceite para que estuviera alumbrando constantemente. Era el trabajo de los sacerdotes entrar constantemente al lugar santo. Se llamaba el lugar santo esa parte del tabernáculo del templo. Y tenía que estar alumbrando el candelero constantemente. No podían dejarlo que ¿por qué? Porque si se apagaba era equivalente a que el pueblo de Israel se iba a la oscuridad, y la oscuridad es sinónimo de tinieblas, del imperio de las tinieblas del diablo. La luz es sinónimo del imperio del Señor, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces los sacerdotes tenían la responsabilidad de constantemente ver que tuviera aceite el candelero. Entonces, ahora vea, la segunda parte del templo o del tabernáculo dice que se componía de donde estaba el arca del pacto. También estaba allí el altar del incienso. A esta parte era de lo que dividía las cortinas, donde ya solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Solo una vez al año entraba a ofrecer sangre. Y si el sacerdote no estaba bien delante de Dios, ahí mismo moría. Pero solamente podía entrar durante el tiempo de la ley.
Ahora acá, en nuestro tiempo, vea, el Señor está diciendo, ustedes son la luz del mundo, cumplan con su función, cumplan como lo que hace una lámpara, dice, y sobre todo cuando es puesta en el candelero. Vea, entonces, lo que dice ahora el evangelista San Juan, el apóstol San Juan, lo que dijo, en el capítulo 3 y verso 19, vea lo que dijo el apóstol San Juan, capítulo 3, verso 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, o su mala vida no sea expuesta. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones se haga de manifiesto que son hechas en Dios. Vea lo que dice aquí el apóstol San Juan. Allá el Señor dice, ustedes son la luz del mundo, alumbren porque este mundo está en tinieblas. Dice, se enciende una lámpara y se pone en el candelero, porque cuando es conectada al candelero sigue alumbrando, dice. Y al candelero se le tiene que poner aceite, en aquel entonces. Y pertenecían en la parte, el candelero se ponía en la primera parte del tabernáculo del templo. Y acá el Señor, son palabras del Señor estas, que las escribió el apóstol San Juan, y dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. ¿Quién? El Señor Jesús dijo. Pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas, dice, porque a todo aquel que hace lo malo, es porque odia la luz, le gustan las tinieblas. Todo el que hace lo malo ama las tinieblas, le gusta lo secreto, lo escondido, dice, porque odia la luz y no quiere venir a la luz, dice, para que su mala vida no sea expuesta. Ese es el trabajo de la iglesia cristiana. Acuérdese que allá le dice el apóstol a Timoteo capítulo 3, primera de Timoteo 3, dice, verso 14, dice, porque dice, te escribo para que sepas cómo se debe de conducir uno en la iglesia del Dios vivo, dice, la cual es columna y baluarte de la verdad, sostén de la verdad. Y esta verdad, todo esto que enseñamos, la palabra de Dios toda entera, y esto especialmente que estamos hablando, no cualquiera lo soporta. Por eso aquí dice, porque todo aquel que hace lo malo es porque odia la luz, odia la verdad, dice. No quiere nada con la verdad, dice, porque es muy difícil de sostenerla, especialmente si uno quiere sostener esta verdad con fuerza humana. Es imposible que uno brille, que uno alumbre este mundo tan saturado de tinieblas, uno no tiene luz. A uno por naturaleza, cualquier ser humano en general, le gusta la maldad, le gusta el pecado, le gusta el adulterio, la fornicación, robar, matar, destruir, todo aquello que al diablo le gusta. Escuche, todo lo que al diablo le gusta a los seres humanos. Solo que Dios nos dé una oportunidad, una señal, así como usaban los profetas en el antiguo tiempo, ahora a través de su palabra nos dé una señal. Hey, tienes que escapar de ahí, tienes que salir de ahí, porque si no, te va a pasar lo mismo que al diablo. Él está condenado, ya no tiene ningún remedio. Acá el Señor dice, en lo que escribió el apóstol San Juan, esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice que no amaron la luz para nada, pero dice amaron más. Amaron la luz, pero no fue suficiente lo que amaban esa luz, y las tinieblas les ganan todo el tiempo. Entonces aquí tenemos que reaccionar y ser parte del candelero, agarrar aceite. ¿De dónde agarramos ese aceite para brillar? Ese es el asunto. Porque muchos seres humanos quieren brillar, están cansados de las tinieblas, de la mala vida, del pecado, de la iniquidad, porque todo eso destruye la vida, destruye familias, naciones enteras. Vea cómo hay naciones enteras que viven bajo el poder de las tinieblas, que la gente no soporta ese tipo de gobiernos, ese tipo de vida, donde no está permitido ni mencionar el nombre del Señor Jesús ni la palabra de Dios. El reino de las tinieblas domina ahí, la gente está cansada. Pero ¿cómo le hacemos para brillar y llegar allí? Porque cuesta mucho trabajo brillar cuando las tinieblas están fuertes. No cualquiera se sostiene.
No cualquiera, como le dijo Pablo a Timoteo, ser columna y sostén de la verdad. Porque para ser sostén de la verdad, eso implica que tenemos que brillar en la oscuridad. Y no es fácil. Hay mucha presión a veces. Y los hombres, muchos hombres tienen mucha perversidad, mucha maldad, mucha tentación. Incluso llega a haber hasta persecución contra aquellos que quieren ser luz y que son luz. ¿Vea? Entonces, lo que le dice lo que escribe el apóstol San Juan también en una de sus epístolas. En la tercera epístola de Juan, vea lo que le escribe el apóstol a esa gente. En el verso 11, tercera epístola, verso 11, porque solamente es un capítulo, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Le dice aquí el apóstol a quien le escribe esta carta: amado, dice, no imites lo malo, dice, sino imita lo bueno, dice, porque el que imita lo bueno es de Dios, y el que imita lo malo no conoce a Dios. Aquí está hablando lo mencionamos en la ocasión pasada, de Diotrefes, un personaje que se adueñó de esta iglesia, donde el apóstol San Juan escribía cartas, y este Diotrefes se adueñó de esta iglesia. Dice que no aceptaba lo que el apóstol decía, un anticristo allí, 100% allí parado y adueñándose de la iglesia. Dice que incluso echaba a los hermanos de la iglesia, no aceptaba a los que iban. Dice, después el apóstol tuvo que ir personalmente a arreglar eso. Pero este Diotrefes hemos dicho que significaba alimentado por Zeus. Es un nombre griego. Y Zeus era el dios de la mitología griega, el dios más grande de todos, el papá de todos los dioses. Y Zeus significa caído del cielo. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo cuando los mandó a predicar a aquellos 70 que regresaron, dijeron: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso es lo que significa Zeus, caído del cielo, y era el dios más grande de la mitología griega. Y eso significaba Diotrefes, alimentado por Zeus. ¿Qué más claro puede estar la palabra de Dios? Que este Diotrefes, el diablo lo tenía bien atado, le alimentaba el ego, así como mucha gente hoy en día. Eso no es nada nuevo. Hay muchas iglesias cristianas donde el diablo les alimenta el ego al pastor, al diácono, a alguien por ahí. Y vea cómo llegan a adueñarse de las iglesias. Y rechazan entonces la luz, porque sus acciones son malas y no quieren que su mala vida sea expuesta. Pero vean lo que va a decir el Señor, porque el Señor no se queda callado, ni se queda con las manos cruzadas. Aquí entonces lo último que le dice: amado, no imites lo malo. Entonces esta gente viene a representar aquella iglesia que es imitación. Vea que en este tiempo que vivimos hay muchas cosas que uno puede comprar, conseguir en el supermercado, en la tienda de abarrotes, donde quiera que usted vaya, donde hay mucha imitación. Y hay muchas cosas que son originales, que cuestan más dinero, y la imitación cuesta menos. Estamos en ese tiempo donde es muy común eso, donde hay mucha imitación. Pues aquí el apóstol no es nada nuevo. Desde aquel entonces ya le decía: amado, no imites lo bueno, no te dejes ir por la imitación, vete por lo genuino, porque la imitación, mucha gente está allí. Entonces la iglesia cristiana hay mucha imitación, y hay que saber discernir cuál es lo original, lo bueno. Vea, entonces lo último que le vamos a compartir en esta ocasión, y vamos a seguir hablando de eso, es cuando el apóstol habla en el libro de Hebreos. Dice que para conseguir ese aceite tenemos que entrar al lugar santísimo como el sacerdote. Ahí está el Señor, que es el buen olivo, el que da el aceite para que tengamos aceite y brillar y no quedarnos en oscuridad. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.